En la Ruta Histórica 66 se encuentra la entrada a una red de cuevas profundas, las cavernas secas más grandes de Norteamérica. Pero ¿cuántas cosas más permanecen sin descubrir? Las cavernas siempre te plantean una nueva pregunta. Aún no hemos encontrado el final. A miles de kilómetros de distancia, este sistema subterráneo de radar le dio al Reino Unido una ventaja durante la Guerra Fría. ¿Cómo esta extensa red mantuvo el país a salvo de amenazas nucleares? Era de conocimiento público que estaba aquí, pero lo que sucedía en el interior era un misterio. Y esta antigua fortaleza subterránea en Europa del Este brindó protección militar y religiosa a cientos de personas. ¿Cómo fue construida esta vasta ciudad de cavernas hace casi 1000 años? Georgia es muy activa sísmicamente. Bajo nuestros pies se encuentran extraordinarios espacios subterráneos. Aquí estamos a kilómetros de la civilización. Cuevas, minas y redes de túneles. La joya de la corona en tecnología subterránea. Algunas diseñadas y construidas por humanos. Otras formadas por la naturaleza durante millones de años. ¿Cómo fueron creadas y adaptadas? ¿Por quién y por qué? Si el enemigo invade un área, no es posible por ningún motivo atacar la otra área. A lo largo de la historia, la vida bajo tierra ha capturado nuestra imaginación. Es una experiencia aterradora, pero hermosa al mismo tiempo. Ahora te llevaremos más lejos y más profundo. Hay miles de teorías sobre qué podría haber debajo. Para desenterrar los misterios, los secretos y maravillas de estos mundos subterráneos. En Arizona, justo al este del desierto Mojave, se encuentra la entrada a un mundo subterráneo poco conocido. Descendiendo más de 61 metros en el lecho rocoso, hay una vasta y misteriosa red de cavernas sin cartografiar en gran parte y sin descubrir hasta el siglo XX. Anterior al Gran Cañón, por más de 20 millones de años han ocultado tesoros incalculables en sus paredes a lo largo de las eras. Durante la excavación, un esqueleto completo fue hallado allí. Se sorprendió al creer que descubrió una mina de oro. Sus misterios aún están siendo desentrañados. Caminaremos en completa oscuridad solo con nuestras linternas. En 1927, un leñador llamado Walter Peck iba en su caballo para un juego de póker cuando estuvo a punto de caer en un agujero oculto en el terreno. Su caballo se negó a avanzar por ese sendero en aquella noche oscura sin luna. Su caballo fue lo bastante listo para no hacerlo caer 70 metros dentro del terreno. Walter regresó al día siguiente con una linterna y tras ser descendido por sus compañeros se dio cuenta que había encontrado una caverna. Este es el sitio original que Walter Peck descubrió en 1927. Estoy parado justo sobre las puertas metálicas que conducen a una serie de escalinatas y rampas que fueron usadas hasta 1962. Al observar el interior, Peck quedó asombrado con la extensión de la caverna dentro de la tierra. Tan pronto sus pies tocaron el suelo, él pensó que había hallado oro. Ansioso por comenzar a extraerlo y viendo que su suerte había cambiado, Walter arrendó las 243 hectáreas de tierra que se extendían sobre las cuevas. Walter descendió y aquel primer día llegó con su linterna hasta esta pared. Se sorprendió al creer que descubrió una mina de oro, pero no era así. No había oro en esas cavernas. Lo único que tenía era óxido de hierro y un maravilloso agujero gigantesco en la tierra. Pero Peck apenas comenzaba a darse cuenta de lo singular que este sistema de cavernas resultaría ser. Estamos en los pasillos de oro. Tienen techos de 28 metros y hay grandes salones, pero no igual de enormes a estos. Se trata de un magnífico espacio, estilo catedral.
Al comprender lo que creó estas magníficas cavernas, se descubrió algo inesperado. Si bien el 97% de las cuevas del mundo aún están en proceso de formación, con el agua cortando activamente nuevos canales a través de ellas, este sistema de cavernas es increíblemente inusual. Hoy, estas cuevas están secas, congeladas en el tiempo, esencialmente sin cambios desde que el nivel freático descendió hace millones de años. El geólogo Paul Jorgensen comenzó a estudiar y a cartografiar las cuevas secas desde 1993. Las cavernas del Gran Cañón están en la piedra caliza del Mississippi, por lo que tienen entre 323 y 360 millones de años. Así que es una piedra caliza muy antigua. Durante su formación, la caverna de piedra caliza estaba sumergida bajo el agua. Las cavernas fueron formadas por agua que fluía de abajo hacia arriba y horadaba la piedra caliza. Eso creó vastas cámaras durante muchos millones de años. La actividad volcánica liberó ácido sulfúrico que se arremolinaba entre las rocas. El ácido sulfúrico subía por estas paredes como una columna y erosionaba la roca, alisando todos los bordes ásperos para crear estas comisuras. Es muy parecido a lo que tendrías en un entorno playero o en un arroyo. Y estas formaciones más recientes se moldearon a medida que la cueva se secaba. Entonces el nivel freático descendió y estas partes entraron en lo que llamamos una deposición aérea. Así que hubo diminutas partículas de humedad que contenían calcio y que se fijaron aquí. La investigación de Paul reveló algunos patrones atmosféricos extraños en el flujo del aire de la caverna, particularmente en un área conocida como Mystery Hill. El misterio es hacia dónde fluye el aire dentro de las cavernas. Tenemos intercambio de aire desde la superficie. La alta presión inyecta el aire y la baja presión lo exhala. Hoy la caverna está respirando porque aquí la humedad es alta. Estamos detectando un 60%. Más temprano estaba al 50%. Estamos en la cima de una colina. No hay agua, ni lagos, ni arroyos. Entonces, ¿de dónde viene el agua? ¿Dónde está la humedad? Es una buena pregunta. Hay todo tipo de teorías descabelladas sobre lo que podría haber debajo. Podría haber un lago, un estanque o algo que retenga agua, pero es un misterio para nosotros. Espero que logremos abrir un pasaje en el techo y que podamos atravesarlo en bote. Actualmente, geólogos como Paul aún siguen buscando pistas dentro de la roca. Pero a principios del siglo XX, Peck estaba más interesado en atraer a las multitudes para que se maravillaran con el extraño mundo subterráneo. Esta es la entrada original. Desde 1927 hasta 1936, el descenso se hacía con una cuerda, te ataban a la cintura y te bajaban con una linterna. Explorabas hasta donde quisieras llegar, pero en algún momento te subían con la cuerda si estaban atentos y te izaban. Peck estaba decidido a no perder el dinero de su inversión e ideó algo aún más emocionante para atraer visitantes. En uno de los primeros viajes de Walter se encontraron huesos en una repisa a unos 12 metros de la entrada natural. Él era un genio para el mercadeo y decidió que dichos huesos debían pertenecer a hombres de las cavernas. Venían de todas partes para ver dónde habían vivido los hombres de las cavernas. La atracción turística aquí era absolutamente alocada. Se vendían más tiquetes aquí que en el Parque Nacional del Gran Cañón. Pero los esqueletos no eran de humanos primitivos, y Peck nunca pensó que lo fueran. Así lo mantuvo en secreto, pero había una silla de montar para caballo junto a los huesos que encontró. Los restos fueron analizados y se confirmó que pertenecían a nativos americanos Hualapai, que murieron de gripe en el invierno de 1918. Resultó que los Hualapai usaron la cornisa como depósito de cadáveres durante el invierno y algunos restos fueron dejados allí. En realidad, los Hualapai conocían y usaban estas cavernas desde hacía siglos. Los Hualapai se opusieron firmemente a esta ruta porque la consideraban una cornisa sagrada. La identificación precisa de los cuerpos perjudicó la publicidad de Peck. ¿La suerte de Peck había terminado?
o un misterioso giro del destino podrá ayudarlo a reinventar las cavernas del Gran Cañón. Como la Gran Depresión de los años 30 se apoderó de los Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt estableció el Cuerpo Civil de Conservación, un programa para darles trabajo financiado por el Estado a millones de desempleados en Estados Unidos. Uno de los primeros proyectos en Arizona fue construir una nueva entrada para las cavernas del Gran Cañón. El proyecto fue de particular interés para Walter Peck. Walter dijo: necesito entrar a mi caverna. Y construyeron un fantástico puente colgante, cuyos materiales provenían de la construcción de la represa Hoover. Aún hay concreto a los costados de los tablones. Los cables son de la propia estructura de la represa. Las rampas y las escalinatas que llegaban hasta la parte superior hizo más fácil que las personas bajaran. La nueva entrada hizo que más personas pudieran entrar a la caverna a la vez. Al ver la oportunidad financiera, Peck aumentó los precios a 50 centavos por persona. Pero las cavernas nunca hicieron de Peck el millonario que esperaba ser, y en 1957 vendió la tierra a una familia con una nueva visión. Después del fracaso de Peck para lograr el éxito financiero, los nuevos propietarios, la familia Ringsby, llegó con una idea novedosa para permitirles a los visitantes redescubrir el área olvidada. Sellamos esta vieja entrada y se comenzó a construir el foso del elevador. La construcción del elevador permitió a los turistas acceder a partes de las cavernas a las que nunca antes llegaron. Vamos a ingresar por la entrada natural y original a nuestro primer gran salón. Bienvenidos a nuestra capilla de las eras, en el nivel superior de las cavernas. Y para los más aventureros, Chris Cadletts es el encargado de liderar los recorridos extremos por las cavernas. Caminaremos en completa oscuridad solamente con nuestras linternas. Y lleva a los visitantes a las secciones desconocidas de estas. Los recorridos les ofrecen a los visitantes la oportunidad de salir de la rutina y hacer espeleología real en estos lugares. Chris asume un papel activo en los trabajos de exploración realizados por el geólogo Paul Jorgensen. Al ver cuánto han encontrado Paul y el resto de los espeleólogos durante los últimos 20 años, inspiró a toda una generación joven de espeleólogos para ver cuánto más puede haber realmente en estas cavernas. Hay miles de grietas y hendiduras a lo largo de toda la caverna. Las cuevas siempre te plantean una nueva interrogante hasta que llegamos a un callejón sin salida, pero no lo hemos encontrado. Chris y Paul trabajan con otros geólogos y espeleólogos para cartografiar el resto del sistema con la esperanza de descubrir nuevos túneles. Estamos tratando de averiguar a dónde se dirige el aire y por qué este retorna húmedo. Allí es donde está lo verdaderamente emocionante. Si pudiéramos encontrar agua, entonces tal vez encontraríamos la vida. La vida se combina con el agua, por lo que hay oportunidad de ver nuevas especies y todo tipo de cosas. Y vida fue exactamente lo que encontró la familia Ringsby en 1958. Justo aquí, durante la excavación, para construir la escalera, se encontró un esqueleto completo. Así como Peck vio un gran gancho de mercadeo con sus afirmaciones, los Ringsby declararon con optimismo que estos huesos pertenecían a dinosaurios. Un nuevo centro de visitantes fue construido por completo con réplicas de dinosaurios que adornaban todo el recorrido. Pero solo unos meses después, las pruebas confirmaron que estos huesos no eran de dinosaurios. Medía 4,5 metros, era una hembra de perezoso terrestre norteamericano, de 680 kilos. Estaba tendida aquí en el suelo. Había caído por la entrada natural como muchas otras criaturas. Después de 72 horas sucumbió por la deshidratación y se convirtió en aquella pila de restos esqueléticos. Una vez más, los dueños de las cavernas del Gran Cañón pudieron promocionar falsamente lo que realmente había adentro. Esas marcas de garras han estado allí desde hace mucho tiempo. La hembra de perezoso hizo estas marcas intentando salir de aquí, así que la historia es conmovedora. Pero al igual que algunas otras historias en este lugar, fueron impulsadas por el mercadeo.
Los propietarios no cambiaron el nombre de Cavernas de los Dinosaurios y tampoco retiraron sus réplicas. Ellos siguieron adelante con su idea original. Se le llamó Cavernas de Dinosaurio en la década de los 70, cuando los dinosaurios eran muy populares durante la gran locura de los dinosaurios en Estados Unidos, pero aquí nunca hubo. John McNulty compró las cavernas y tierra circundante en 2000 y decidió quedarse con los dinosaurios como un guiño a la historia de las cavernas. Sin embargo, a John se le ocurrieron algunas nuevas atracciones. Tuve la gran idea de instalar un lugar para cenar aquí. Y encontré este lugar que me pareció perfecto para ello, con nuestra hermosa vista del Salón de las Eras. Aquí no cocinamos nada, todo se trae de arriba donde está el restaurante y la cocina. Es un gran lugar para comer. Y si cenar bajo tierra no es suficiente, las cavernas ofrecen otra experiencia única, como en ningún otro lugar del mundo. Esta es nuestra suite de la caverna. Es una pequeña suite a 64 metros bajo tierra. Tenemos techos de 30 metros, por lo que es un lugar verdaderamente especial. Puede ser difícil dormir aquí porque escuchas los latidos de tu corazón. Si apagamos nuestras luces en la caverna y todas las luces de nuestra suite, no podrías ver tu mano frente a tu cara. En 40 segundos tu cerebro se confunde sobre dónde es arriba y dónde es abajo. No podrías caminar, apenas podrías gatear. La espectacular y única maravilla subterránea de las cavernas del Gran Cañón tal vez no sean una mina de oro, pero son mucho más valiosas por los vínculos con nuestro pasado prehistórico. A medida que las naciones emergían tras la brutal Segunda Guerra Mundial, lo hacían ante una realidad muy diferente, el mundo nuclear. A lo largo de todo el territorio, Gran Bretaña fue blindándose contra un nuevo enemigo en una guerra fría, y fueron bajo tierra. No se había hecho nada así en ningún lugar del mundo. Docenas de edificios de aspecto inocuo pretendían ocultar la entrada a lo que alguna vez fue la red secreta más importante de la nación. Cada día vigilábamos las alertas. Equipadas con el último sistema de radar y grandes búnkeres operativos, estas madrigueras eran lo bastante resistentes para soportar un ataque nuclear. Y cualquier radiación que llegara hasta aquí no podría atravesar estas puertas. Situada en la isla de Portland, en la costa sur de Gran Bretaña, se encuentra una modesta casa de campo con vista al Canal de la Mancha. Portland ha sido una isla militar durante cientos de años. Enrique VIII en realidad construyó el castillo de Portland para defender el muelle. Y se ha mantenido la presencia militar desde entonces. Esta modesta tierra para el cultivo era el lugar ideal para una instalación ultrasecreta en la Guerra Fría, que brindara vigilancia de los cielos durante todo el día. Y repartidos por toda la campiña inglesa, hay extraños edificios de concreto no identificados. Para proteger a la nación de las amenazas militares nucleares rusas, el gobierno británico desarrolló este sistema radar avanzado de defensa aérea con el nombre código Rotor. Sue Ilsley ha dirigido una granja en estas tierras durante los últimos 10 años. Todas estas edificaciones de hormigón durante los días del radar rotor habrían tenido radares rotatorios montados en los techos, pero ahora se usan como albergues de animales. Las estaciones de rotor eran puestos de observación de radares vinculados con equipos en la superficie que escaneaban los cielos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando se construyeron los sistemas de radar rotor en todo el país, la amenaza para el Reino Unido por parte de la Unión Soviética era muy real. Querían un sistema de alerta temprana para los misiles nucleares rusos. Sue tiene la llave de una de estas vastas reliquias militares subterráneas que yace olvidada en lo más profundo de su granja. Hay un búnker de una estación de radar rotor debajo de la casa. Las personas que vienen a visitarnos a la finca para ver los animales no tienen idea
¿Sobre qué están caminando? Aparte de Sue, muy pocas personas se han aventurado en su interior por más de 60 años. No había acceso público al búnker. Hasta hoy. La primera vez que bajé hasta aquí, supuse que no era muy grande. Pero mientras más te adentras en él, puedes ver su inmenso tamaño. Esta es la primera vez que se le permite a alguien filmar. Estas son las puertas blindadas que se cierran por completo para sellar el búnker. Esta era la sala de control principal. Puedes imaginar las personas sentadas en sus escritorios con transponedores y máquinas de escribir mirando pantallas de radar. En la superficie, los radares rotor escanean los cielos en busca de amenazas que se aproximan. Estaban conectados bajo tierra a través de cables que enviaban las señales hasta la sala de operaciones. Fueron excavadas en lo profundo y disfrazadas en la superficie para que no se convirtieran en objetivos obvios. Se construyeron 25 estaciones rotor en toda la costa del Reino Unido. En Essex, a 300 kilómetros de distancia, está el sitio de otro búnker secreto de rotor, el cual tenía un propósito explosivo. Todos los días, los rusos enviaban sus aviones turbohélices Vir para probar nuestra frontera y ver qué tan rápido desplegábamos los aviones. Todos los días, esto estaba en alerta. En el sureste de Inglaterra, a solo 32 kilómetros de Londres, había una base ultrasecreta de la Guerra Fría. Los rusos tenían más bombas de hidrógeno que ningún otro país en el mundo. Esa tensión significaba una guerra inminente, así que hubo pánico repentino para intentar desarrollar un sistema defensivo. Su único propósito era detectar los bombardeos rusos que se acercaban y prevenir el Armagedón nuclear. Kelvedon Hatch era la estación central rotor de la Gran Londres y se usaba como central regional del gobierno. En caso de un ataque nuclear, el búnker podía albergar a cientos de militares y personal civil hasta por 3 meses. En un acuerdo de venta obligatoria, el gobierno compró el terreno de 10 hectáreas del granjero Jim Parrish en 1952 para construir un sistema de defensa subterráneo de 3 plantas. Todo el mundo sabía que estaba aquí, pero la parte secreta era lo que sucedía adentro. Dijeron que era un depósito de agua subterráneo. El nieto de Jim, Mike Parrish, ha pasado años restaurando esta estación rotor para acondicionarla operativamente. El búnker está construido a 38 metros bajo tierra y al igual que los búnkeres de Portland, la entrada es a través de una casa de aspecto común. El techo tiene 60 centímetros de espesor, las ventanas están cerradas con persianas de metal y hay una enorme puerta metálica. Cuando te acercas por el camino y miras a través de los árboles, no ves la edificación. Estaba aislada, tenían rodeado el complejo, había guardias y tenían perros entrenados. Desde el interior de la modesta casa, la verdadera escala se hace evidente. Antes, te sorprenderías mucho de ver este largo túnel de 110 metros. Está construido de hormigón como todo el búnker. Los ingenieros diseñaron esta inmensa estructura para que resistiera una bomba de 25 kilotones a medio kilómetro de distancia. Aquí podemos ver las paredes con 3 metros de espesor. Estas barras de acero reforzado sirven para fortalecer el hormigón. Pero construir una estructura para sobrevivir a una explosión nuclear no es tarea fácil. Colocaron arena y grava para que en un estallido nuclear la estructura se sacudiera en vez de ser rígida. Luego pusieron la malla en la parte exterior para proteger los equipos sensibles a los pulsos electromagnéticos, ya que esta elimina todo lo eléctrico. Si una bomba estallaba, el búnker absorbería la fuerza de la explosión para proteger las puertas. Estas son puertas blindadas, son pesadas, cada una pesa cerca de lo que un auto pequeño. El túnel tiene un ángulo pronunciado para que la explosión retroceda y vuelva a golpear aquí antes de ejercer presión sobre las puertas blindadas. Esta es la escalera principal. Pueden ver que estamos parados a unos 30 metros bajo tierra. Son 3 niveles. El nivel inferior tiene las comunicaciones y el soporte vital. El nivel inferior sería el más seguro. Si todo se derrumba sobre este, sobrevivirías.
Entonces, aislados del mundo exterior, los operadores de rotor podían trabajar observando los cielos bajo tierra. Este es el puesto estratégico. Había un mapa de 7,5 metros para identificar el desplazamiento de los rusos. La principal amenaza era el Tupolev Tu-95, que tenía el nombre código Oso. Era un bombardero con 4 motores turbohélice y una plataforma de misiles. Tenías que reaccionar muy rápido. Todos los días los rusos enviaban sus BIR para probar nuestros límites, para ver qué tan rápido desplegábamos los aviones. Todos los días esto estaba en alerta. Cómo el equipo ultrasecreto llevaba a cabo su misión era muy sorprendente. El equipo de triangulación recibía información de puntos de radio exteriores. Y aquí tenían una mesa con cuerdas, las alaban y las extendían a lo largo de la trayectoria que les daban. Trazaban otro rumbo desde la estación de radio y sacaban una segunda cuerda y una tercera. Con esta triangulación ubicaban las aeronaves. La comunicación entre las 25 estaciones rotor era de vital importancia. El teletipo era la principal forma de comunicación. Escribías tu mensaje. Cuando salía por el otro extremo, lo hacía en forma de agujeros perforados. Eso se introducía en un lector y se imprimía. La red de comunicaciones que conectaba las estaciones de todo el país estaba muy adelantada a su tiempo. Tenían un sistema llamado sistema de alambre tejido. Si querías hablar desde Horsham hasta, digamos, Preston, lo harías a través de Coventry, pero si había estallado una bomba en Coventry, obviamente podrías rodearla y llegar al mismo lugar. Este prototipo de red de comunicaciones luego proporcionaría la infraestructura para la primera Internet. Nosotros lo teníamos, los estadounidenses y los europeos, por eso la red mundial pudo ponerse en marcha tan rápido. La Guerra Fría se convirtió en un catalizador para una explosión de innovaciones técnicas, y cada invento superaba al anterior. El sistema rotor fue construido para detectar los misiles de Rusia, y nada igual se había hecho antes en ningún lugar del mundo. Sin embargo, la tecnología de defensa civil evolucionó muy rápido, más rápido de lo que el proyecto Rotor podía desempeñar ante las capacidades nucleares de la Unión Soviética. La tecnología superó al sistema Rotor. Fue el gran elefante blanco de su época. A mediados de los años 50, los puestos de avanzada de rotor más remotos como el de Portland ya no podían actualizarse y pronto algunas de estas estaciones se vieron obligadas a cerrar. El sistema rotor tuvo una vida muy corta. Para cuando la información se recibía y luego se enviaba a todos los aeródromos, los rusos ya se habían desplazado a 800 kilómetros. Todo el sistema rotor en el país se clausuró en 1959. Y no por falta de una amenaza en la Guerra Fría, sino porque el sistema no funcionaba. Entonces, ¿qué sucedió con esta vasta red de defensa militar? ¿Qué pasó con las estaciones rotor que quedaron? A medida que la tecnología de defensa civil evolucionó a mediados de los 50, los puestos de avanzada rotor se cerraron y fueron despojados de sus equipos útiles. Luego fueron clausurados y olvidados. Pero no todas las 25 estaciones rotor fueron desmanteladas. La estación Kelvedon Hatch, cerca de Londres, fue convertida en sede regional del gobierno y renovada para alojar 600 personas durante 3 meses en caso de un ataque nuclear. Este es el búnker de Londres. En caso de un ataque nuclear, el gobierno central no podría gobernar. Tendría que tomar decisiones de vida o muerte sobre su área. Si se produce un ataque, los ingenieros idearon una solución única para garantizar la seguridad de los ocupantes. Si hubiera un ataque atómico, las puertas blindadas estarían cerradas. Entonces, el aire podría entrar al búnker y mantendría con una presión positiva más elevada que la de afuera. Significaba que cualquier radiación que pudiera entrar no podía atravesar estas puertas porque sería repelida por la presión más alta del interior.
Los ingenieros diseñaron una manera de asegurarse que las personas en el interior tuvieran acceso a aire limpio tras una explosión nuclear. El aire fresco entra por el conducto de ventilación que está detrás de nosotros. Normalmente este ventilador estaría funcionando y bombearía aire fresco dentro del búnker. Sin embargo, si una bomba hubiera estallado, este ventilador se habría apagado y aquel se habría encendido y está conectado con los filtros biológicos, químicos y nucleares. Estos sistemas de escala industrial, combinados con cientos de personas en un espacio confinado, significaban que los ingenieros debían resolver el problema de la temperatura. Si tuvieras unas 600 personas en el búnker, cada una produciendo 1 kilovatio de calor por hora, cuando estamos encerrados emanamos mucho calor. Era importante el aire frío. El aire fresco pasa por más filtros y luego pasa por aquí, un rocío de agua muy fría. Eso no solo limpia el aire, sino que elimina cualquier polvo radiactivo que pudiera haber ingresado. El búnker no solo fue diseñado para mantener a las personas a salvo, también podía satisfacer las necesidades humanas básicas. Este es uno de los dormitorios. Habría entre 400 y 600 personas. Si tiene 600, habría 3 turnos. Como en un submarino, usaron el sistema de literas compartidas. Un hombre se levantaba y otro se acostaba. Pero dormir no era la única necesidad que debían planificar. ¿Qué pasa cuando llamaba la naturaleza? Debajo de este piso hay un enorme tanque donde desembocan las aguas residuales. Un compresor mantiene el tanque lleno de aire a presión. Cuando el pequeño tanque está lleno de estas aguas, activa el compresor y este la empuja hacia arriba por la tubería marcada como DS, la cual la lleva hasta arriba del búnker. Luego desciende por gravedad hasta los campos de aguas negras. Los enormes búnkeres subterráneos como el de Portland y Kelvedon Hatch usaron la más avanzada ingeniería y técnica en su concepción. Actualmente, las estaciones rotor son singulares recordatorios de la aniquilación global que la Guerra Fría planteó por más de 3 décadas. En lo profundo del Cáucaso, en las montañas de Georgia, en Europa del Este, se vislumbra una enorme red de cavernas y túneles artificiales. Con casi 100 años de antigüedad y alcanzando los 19 pisos de altura, Barcia es un enorme complejo tallado manualmente en su totalidad durante la época dorada de Georgia. ¿Qué secretos guarda aún este laberinto? ¿Y qué eventos desastrosos condujeron a su abandono? Una tercera parte de las cavernas colapsó por completo y mucha gente murió. ¿Y quién se trasladó a los pasadizos ocultos que componen esta imponente fortaleza? A finales del siglo XII, mientras la mayor parte de Europa occidental languidecía en la época medieval, la nación de Georgia alcanzaba su mayoría de edad. Anteriormente, era una serie de pequeños territorios fracturados y divididos que se unieron en un reino único. Georgia estaba en una posición única, situada en la encrucijada de Europa y Asia. Servía como la frontera oriental del mundo cristiano y necesitaba robustas defensas para proteger al país y a su fe. Así que su gobernante y fundador, el rey Jorge III, ordenó construir un puesto de avanzada en la frontera sureste del país, en un sitio donde había moradas en cavernas que existen desde el siglo V en el río Kurá. Todas estas rocas y básicamente esta región de Georgia es de origen volcánico. Las montañas del Cáucaso se extienden a lo largo de la frontera norte de Georgia, desde el Mar Negro en el oeste hasta el Mar Caspio en el este. La misma línea de falla tectónica que creó la cordillera del Cáucaso también depositó cenizas y minerales que formaron 2 tipos de roca, brecha dura en la parte superior y toba volcánica suave. Se pueden apreciar claramente las diferentes capas de roca que crearon este acantilado. Se formaron por diferentes erupciones durante millones de años, superponiéndose una por encima de la otra.
Misha Elashvili es geofísico y estudia la estructura y la estabilidad de Varsia. Pueden ver que esta es más roja, una capa central de color claro donde están talladas las cuevas. Esta es una capa suave. Es claro que nuestros antepasados sabían que este era el mejor tipo de roca para tallar. Los residentes del Valle del Curá comenzaron a tallar espacios habitables en la toba suave de estos acantilados, en el siglo V a.C. 1600 años después, en vez de buscar un sitio completamente nuevo, se tomó la decisión de ampliar las cuevas existentes para convertirlas en una fortaleza religiosa, defensiva e inexpugnable. Tycho Maisurase es una historiadora especializada en Varsia y la geopolítica de la época en la que se construyó. En el siglo XII, esta ciudad tenía todas las condiciones necesarias para vivir. Rocas altas e inaccesibles, excelentes cualidades de construcción en la roca y había presencia de agua potable. El fundador y gobernante del país recién unificado, el rey Jorge III, tomó un puñado de cuevas dispersas y lo amplió hasta crear una red de 400 habitaciones y pasajes subterráneos, tanto para fines militares como religiosos. Cuando el rey Jorge murió, la supervisión de la construcción pasó a manos de su hija, Tamara. Tamara se convirtió en una gobernante influyente y célebre, registrada en la historia de Georgia como la reina Tamara la Grande. Su primera tarea como gobernante fue construir la enorme catedral de la Dormición en una cueva en el centro del complejo. Aquí tenemos un fresco de la reina Tamara y su padre. La reina Tamara tenía 18 años y ella también tenía una maqueta de esta iglesia en sus manos. Eso significa que ella es la constructora de la iglesia. La reina Tamara amplió el número de iglesias y convirtió la mitad oriental del complejo en un monasterio. Unos 700 monjes comenzaron a vivir aquí y Varsia se convirtió en un centro religioso muy importante para nuestro país. La comunidad de residentes religiosos y militares era muy bulliciosa y la capacidad de soportar la cantidad de personas era de suma importancia. La parte interior de Varsia se usó principalmente para el almacenamiento de los alimentos. Este agujero se usaba para mantener las cosechas guardadas, por ejemplo el trigo, maíz, etc. Estamos en la farmacia. Esta era una de las habitaciones especiales de Varsia. Los científicos encontraron restos de hierbas aquí. En la parte más profunda de la ciudad necesitaban un sistema de ventilación, así que excavaron enormes túneles en la roca para que ingresara suficiente oxígeno en las cuevas. En cuanto al suministro de agua potable para el complejo, los arquitectos no tuvieron que preocuparse. En la parte más profunda de Varsia tenemos un arroyo que se considera sagrado y mágico porque nadie sabe de dónde proviene y no importa si hace mucho frío o hace calor, la cantidad de agua no varía. Todos los días ingresan 50 litros. Los lugareños creen que es agua bendita y puede volver realidad los deseos de las personas. Varsia en los siglos XII y XIII en gran parte habría sido invisible para los ejércitos que pasaban por allí. Solo unas cuantas habitaciones daban hacia el valle que estaba abajo. La mayor parte del complejo estaba bajo tierra. Ahora estamos detrás de la iglesia principal de Varsia y, como pueden ver, es una cueva realmente grande, dentro de la cual se construyeron pocos muros en la iglesia y otras paredes están talladas en la roca. Eso muestra que Varsia es una mezcla de lo natural y de un monumento hecho por el hombre. En el siglo XIII, Varsia era una bulliciosa metrópolis subterránea. Pero después de 300 años, esta próspera comunidad militar y religiosa encontró un final inverosímil.
Su apariencia moderna proporciona una pista de su caída final. Georgia es muy activa sísmicamente, especialmente en la región donde nos encontramos en este momento. El río Kura, que corre justo por el frente de Barcia, sigue a una gran falla tectónica. El histórico terremoto del siglo XIII destruyó bastante a Barcia. Resulta triste imaginar la destrucción que ocurrió aquí causada por el terremoto. Al menos una tercera parte de las cavernas colapsó por completo y mucha gente murió. El terremoto destruyó la mayor parte de la ciudadela, dejando expuestas muchas de las recámaras sobrevivientes del complejo. Los monjes siguieron viviendo aquí durante otro siglo, pero una posterior agitación política condujo al abandono del lugar durante varios cientos de años, hasta que un improbable salvador acudió en ayuda de la ciudad. A principios del siglo XX, el monumento estaba en muy mal estado y fue básicamente redescubierto en el periodo soviético. Georgia era un miembro vital del bloque soviético. Y al reconocer la importancia cultural de Barcia, los arqueólogos soviéticos restauraron sus ruinas. Se pueden ver los vestigios de ese periodo, se pueden ver los enormes muros de hormigón en el centro de Barcia y allá abajo hay otro. A pesar de sus mejores esfuerzos, Barcia siguió desmoronándose. A principios del siglo XX, los problemas con Barcia volvieron a acumularse y se hizo urgente empezar a abordar dichos problemas. Misha y su equipo ahora utilizan técnicas modernas como pernos de anclaje mecánico en la roca y mallas de alambre para asegurar que Barcia no se deteriore aún más. Justo en la cima del acantilado hay una enorme ladera de la montaña con algunos canales especiales para la recolección del agua, que la desvían de esta parte del acantilado para que ésta no afecte las cuevas y la parte histórica del monumento. La mayor parte del sitio es estable por ahora, pero asegurarse de que permanezca así es el desafío más grande de Misha. Los fuertes terremotos son una de las principales amenazas para Barcia. Otro riesgo es el proceso natural de desgaste y erosión de las rocas. Los cambios dramáticos de temperatura que encogen y expanden la roca. El agua que se filtra por los poros de las rocas se congela y causa la deformación de las mismas. Pero terminamos con el lento pero permanente proceso de destrucción. Barcia una vez más enfrenta amenazas que provienen de distintas direcciones. La máquina está bien, el sensor se está moviendo. Pero Misha y su equipo cuentan con la última tecnología de monitoreo que incluye un sistema de radar terrestre. Este es uno de los principales componentes de la red de monitoreo de Barcia. Es un radar terrestre que escanea el acantilado de Barcia. Podemos detectar el desplazamiento del acantilado con un rango de 1 milímetro. Cualquiera de estos puntos rojos o azules muestra en un plano desplazamientos positivos o negativos. Estamos trabajando en el desarrollo de un sistema de alerta temprana. En caso de que se produzca un desplazamiento importante, el radar debería emitir una alerta especial. El equipo estabilizó la roca lo suficiente para que los monjes ortodoxos rusos puedan vivir aquí de nuevo. Los geofísicos como estos tienen la esperanza de que las actuales investigaciones les permitan a las generaciones futuras seguir aprendiendo sobre la rica historia de Georgia en esta magnífica escultura.